¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a la nueva edición de Mesa Redonda de Debate, como siempre por TDC de Filmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carreras, ¿cómo anda? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Mauro? Bienvenidos a todos, bienvenidos a este programa donde buscamos poner la lupa en la región, donde buscamos de algún modo hablar con los protagonistas de una zona que siempre está en movimiento, una zona dinámica, donde hablamos de cuestiones que tienen que ver con la vida cultural, social, política, económica, donde tratamos de saber un poco más de nosotros. En una jornada donde nuevamente estuvo marcada por la famosa causa del juego ilegal, que comenzó aquí nomás en el departamento General López, en la localidad de Hugues, con una denuncia del expresidente comunal Tito Leguina y una investigación de Matías Merlo. Pasado el tiempo terminaron imputados y en cárcel el ex fiscal regional Patricio Serjal y el fiscal adjunto Ponce Assad. Hoy allanaron la casa de un reconocido deportista, ex concejal de la provincia de Santa Fe. Hablamos de Popi Larrauri, nada más ni nada menos, que también lo ligan a esta causa. Y hace un rato nada más, los dos fiscales que llevan adelante la investigación, Ederi y Echapapietra, presentaron un pedido para que se declare inconstitucional el artículo que de alguna manera le permite a Armando Traferri, senador del departamento San Lorenzo, no presentarse a la audiencia imputativa que realizaron desde Fiscalía. Cuenta con inmunidad, o sea, cuentan con ventajas sobre el resto de los mortales que somos nosotros de la provincia de Santa Fe, con la complicidad de gran parte de los senadores que conforman la Cámara Alta de nuestro territorio provincial, que en algunos casos miraron para el costado y en otros casos votaron a favor de que no pierda la inmunidad, lo que se conoce popularmente como fueros. No es que sospechan que tiene algún tipo de vinculación Armando Traferri con el juego clandestino, no. Los fiscales consideran que sobran elementos para acusarlo de que es el jefe de esta asociación ilícita que regenteaba el juego clandestino en gran parte del territorio provincial. Bueno, veremos ahora qué hace el Poder Judicial y veremos también qué hacen muchos senadores que permanentemente piden por la seguridad en la provincia, cortar con la puerta giratoria, penas más duras, pero siempre para los de abajo, siempre para los mismos, siempre para la gente más desprotegida, no para los de arriba, y están encubriendo porque, sí, están encubriendo. No permitir que investiguen a un senador lo están encubriendo. Dejen que investigue el Poder Judicial y después veremos si Armando Traferri es inocente o es culpable de la cantidad de cosas que se lo acusa, porque no es una carátula, sino que son más de 6. Creo que este hecho, esta situación, obliga a la clase política santafesina, Mauro, a mostrar que está o no a la altura de las circunstancias, si está o no. Hasta el momento, el Senado, gran parte de los senadores, por lo que fue la votación, donde los fiscales le pidieron quítenle la inmunidad para poder investigar, mostraron no estar a la altura de las circunstancias. Los hechos y la labor y la insistencia de la Fiscalía los está nuevamente obligando e interrogándolos a los senadores y a la clase política en general, porque me parece, y esto también lo marcábamos en su momento, esto atraviesa a los partidos políticos, esto es algo que apunta hoy directamente a un grupo de senadores, hablando y empezando por Traferri, pero también el resto de los senadores que tienen que definir si siguen esta línea de que sea inmune o no, inmune a la justicia, inmune a la investigación judicial, pero también la clase política tomando partida, tomando postura. Muchos han preferido el silencio, muchos han preferido hacer como que no pasa nada, cuando realmente estamos en una situación que puede ser una bisagra, porque como bien decía Mauro, después salimos desde la clase política a pedir más justicia, a pedir que no haya una puerta giratoria, a pedir mayor compromiso del Poder Judicial, de la Fiscalía, pero cuando toca dar el ejemplo, hacemos aguas por todas partes. No, sabes que una pequeña no coincidencia, digamos, en relación a estar a la altura de la circunstancia, porque estar a la altura de la circunstancia significa una expectativa que tiene centrada una persona en un gobernante, en un legislador, en un senador, en un futbolista, y bueno, no rindió lo que uno esperaba, con lo cual no estuvo a la altura de la circunstancia. Acá en este caso, Mariano, me parece que, o sea, o sos cómplice o no. Claro. O sos cómplice o estás mirando para el costado. Me da la sensación, ¿no? Creo que pasa por ahí la cosa más que nada. Y pasa también por
cuidar o no cuidar la democracia. Seguro. Hace 4 o 5 años que estamos haciendo este programa de televisión, donde de una u otra manera lo que tratamos de hacer siempre es reivindicar a la política como una herramienta para la transformación, más allá de las personas, más allá de los errores, más allá de los tropiezos que todos los tenemos, pero seguir pensando que la política es la herramienta. Como bien decías, hay que dar el ejemplo, muchachos, y no están dando el ejemplo, entonces es como marcás, o sos cómplice o no sos cómplice. Hasta el momento, si vos determinás como senador que siga siendo inmune y que la justicia no puede investigarlo, claramente hay una complicidad. Si te parece, vamos con la primera invitada de esta edición de Mesa Redonda de Debate. Sí, porque hay un tema que sigue atravesándonos a todos, un tema que sigue dañándonos a todos, que tiene que ver con los femicidios, que tiene que ver con la violencia en todas sus manifestaciones, con la violencia de género, que se visibiliza pero que no para. En los últimos días nos volvió a impactar, a entristecer, a lastimar una noticia de un nuevo femicidio de una joven de 18 años, Úrsula, de la localidad de Rojas, y nosotros queremos hablar con Natalia Secreto, de Ni Una Menos Firmat, para poder seguir pensando este tema, digo, más allá del caso puntual de Úrsula, que también sigue mostrando las cuestiones que tanto se hablan, pero que nunca se solucionan, siempre se repite lo mismo. Una joven que hizo 3 denuncias sobre una persona que ya tenía denuncias anteriores, y finalmente llegamos al final por todos conocidos. Natalia, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por venir. Y decimos Gracias Úrsula, pero también decimos Julieta del Pino, que hace más de 6 meses también aquí muy cerquita de esta ciudad, en esta región, también padeció una situación que le costó la vida. Y seguimos hablando y seguimos tirando nombres y seguimos pensando que no va a pasar en nuestras localidades hasta que la realidad nos pega un cachetazo. Sí, sí, así es, Mariano. Bueno, hablando de Julieta, nosotras estuvimos así presentes y cuando pasó y la gente estaba muy consternada porque ellos decían, somos un pueblo, nosotros creíamos que nunca iba a pasar acá. Porque uno se cree que, bueno, que estos monstruos, que en realidad son personas normales que están caminando al lado nuestro, porque en realidad hay cosas que son aceptadas todo el tiempo, hay violencias que también la gente mira para otro lado, cosas que pasan, que son momentáneas, y mientras que esas son señales de cosas de violencias que se van acrecentando en forma constante. Entonces, estaban muy mal porque no entendían cómo había podido pasar eso en el pueblo, donde todos se conocen. Natalia, ¿qué es lo que considerás que se debe cambiar? Porque uno puede predicar con la palabra, puede bajar permanentemente una línea de los medios de comunicación, puede hacer movilizaciones, ¿no?, como se hacen habitualmente, pero ¿por dónde considerás que debe pasar el cambio en cuanto a decisiones políticas, digamos, a presencia del Estado? ¿Qué crees ahí al respecto? Bueno, básicamente en este caso ha pasado algo muy parecido a lo que pasó con Micaela. También fueron a hacer denuncias, no prestaron atención, desatendieron a Micaela, de hecho también le dicen que vuelvan a hacer la denuncia en otro momento, ese fin de semana la matan. Lo mismo pasó en este caso. Tenían un montón de denuncias que había realizado y no fue escuchada. Y también, bueno, la violencia institucional, que es lo que en este caso se ve más, porque si hubieran tomado la denuncia, hubieran podido frenar todo esto. Hubiera un policía, el novio de la chica. Muchas veces las instituciones encubren, tapan, justifican, y la verdad que mientras no podamos modificar esas cuestiones va a ser imposible un cambio. Una responsabilidad global también. Nunca hay que decir la culpa o la responsabilidad, no la culpa de todo, porque si no, no termina siendo de nadie, ¿no? Pero conozco casos muy cercanos donde en la propia comisaría de la mujer policía desalentaba que la persona radique la denuncia. Exacto. Y eso es terriblemente grave. Exactamente, por eso nosotros creemos y que tiene tanta importancia la capacitación a la ley Micaela en todos los estadios donde una mujer puede llegar, ya sea a un hospital, ya sea a una comisaría de la mujer, ya sea a alguna institución de barrio, todos deberían estar capacitados, porque bueno, pasan estas cosas. Nosotros ¿Es necesario que esté un o una civil al frente de la comisaría de la mujer?
no una mujer policía, por esto que decís vos, ¿no? De la complicidad, de la pareja era policía. Yo creo que cuando las capacitaciones y la gente entiende lo que debe hacer, porque, bueno, seguimos cuestiones que se hacían antes, qué sé yo, alguien iba a hacer una denuncia. Nosotros tenemos un ejemplo muy cercano. Una compañera de mi hija va a hacer la denuncia, menor de edad, le dicen que tiene que venir con la mamá. Mientras tanto le van diciendo, pero a vos te pegó tu novio, pero si vos le pegaste a él, tenés cuidado porque te puede hacer una denuncia. Entonces la piba, 16, 17 años, decide no hacer la denuncia. Si quienes están a cargo de las comisarías, ya sean mujeres, hombres o quienes reciban la denuncia en los barrios, en donde sea, saben qué es lo que tienen que hacer en forma concreta, que no tienen que desalentar una denuncia, ¿cuáles son los ejes a llevar para que la denuncia se concrete y se pueda cortar por lo sano en esa situación? ¿Y hoy qué herramientas pone el Estado a disposición para que en caso de que funcione el mecanismo, digo, se hace el anuncio en la comisaría de la mujer, pasa al Ministerio Público de la acusación, ¿cuáles son las herramientas para una mujer que es víctima de violencia de género? Bueno, la verdad que nosotros aquí en la ciudad, este último tiempo, hemos tenido mucha cercanía, hemos podido hablar hemos hecho reunión en conjunto con el Ejecutivo Municipal, los concejales, gente de Fiscalía, Seguridad de la provincia, las chicas de la Comisaría de la Mujer. Hemos podido entablar y armar algo más concreto para que la ruta de la denuncia pueda tener un fin válido. Pues si no... Sí, pero digo, aparte de esa ruta, ¿hay una protección después o no? Más allá de esa ruta que marcás. Y en teoría aquí en la ciudad hay un espacio donde si una mujer tiene que irse luego de hacer una denuncia, pueda tener contención. En teoría digo porque siempre preguntamos, desde los lugares en que nosotros manejamos, siempre preguntamos dónde va el presupuesto, dónde están esos lugares donde deben atender a las mujeres, y no hemos tenido mucha respuesta, pero en teoría sí. Hay toda una cobertura que se le debe dar a la mujer para que pueda seguir adelante. Pero bueno, también es muy complejo. Sabemos que una mujer que hace una denuncia y tiene que irse de su hogar, generalmente no tiene trabajo, está con sus chicos, y si no tenés esa contención es imposible terminar de hacer una denuncia. Muchas veces, pues nosotros hemos acompañado un montón de casos, muchas veces las mismas chicas se arrepienten, se vuelven a sus casas, y bueno, también es algo que quien acompaña debe respetar. Pues nosotros podemos decir qué es lo que pueden hacer, pero también debemos respetar los tiempos de cada mujer, porque es algo muy particular. Claro. Vos cuando hablás de la ley Micaela, digamos que es algo que se viene pidiendo, que es algo que viene avanzando lentamente. ¿En qué consiste en términos generales para que la gente que nos está viendo pueda entenderlo? La capacitación de la ley Micaela justamente es la que les va a explicar cómo atender a una mujer, por ejemplo, no haciéndola desistir de la denuncia, a mujer o a otras feminidades que hagan denuncia. Específicamente es eso, explicándole cómo deben llevar, cómo deben tratar, cuáles son los pasos a seguir, porque a veces también dentro del mismo Estado y dentro de las mismas instituciones hay gente que no sabe qué pasa. También la idea en un momento, recuerdo, era que los funcionarios públicos, que las autoridades la conozcan. Nosotros de Banca Ciudadana, bueno, digo nosotros, me corro un poco y hablo de lo que es Mujeres Evita, nosotros presentamos para que se haga efectiva aquí en la ciudad. Sabemos que el Ejecutivo empezó a hacer una capacitación, no incluyeron a los concejales y no sabemos quién más se capacitó, pero bueno, queremos que todas las instituciones deben estar capacitadas, porque si no, como ya te digo, hay mucha gente que está dentro de las instituciones que tampoco sabe, por ahí no le queda en claro qué es lo que sigue, qué es lo que debe hacerse. Entonces, nos parece primordial. Y bueno, también educar en las escuelas, por eso la educación sexual integral también es muy importante, en las familias,
porque hay cosas que se normalizan en forma constante, que son pequeñas, pero después van creciendo, qué sé yo, la manera en que un hijo puede tratar a otro compañero, las burlas, y todo eso después se normaliza y en algún momento tiene que ver todo eso con la violencia de género. En relación a la pandemia, ustedes por lo que vienen siguiendo, por ese contacto con las mujeres en particular y bueno y con familias en general, ¿sienten que se dio un impacto, un crecimiento de lo que es la violencia en sí? Sí. En los barrios se nota mucho. Sobre todo en los primeros meses donde la gente estaba muy encerrada, porque los primeros meses de la pandemia fueron de mayor encierro. Ahora como que estaba todo un poco más relajado. Pero sí, se nota mucho porque las familias han tenido que convivir mucho tiempo y la violencia se acrecentó muchísimo. No solo la violencia de género, la violencia familiar, pero bueno, en los barrios, por eso digo, nosotros que estamos en los barrios se nota mucho, pero en todas partes en realidad ha pasado. Cuando pasa un caso de este tipo, el tema se visibiliza, el tema cobra notoriedad, todos hablamos varios días al respecto, pero después también parece que rápidamente viene el olvido, ¿no? ¿Cómo se hace para seguir manteniendo esta problemática cotidiana en agenda? Bueno, por eso es importante juntarse, ya sea en forma virtual o juntarse en los barrios, hablar, comunicar, en forma grupal, todos debemos participar y bueno, y también hacerse una autocrítica y fijarnos qué es lo que pasa en nuestro entorno, en nuestras familias, si encubrimos o miramos para otro lado, cuando escuchamos que maltratan a una mujer, de qué forma actuamos, cómo nos comprometemos, eso también, porque es cotidiano lo que pasa. Una pequeña actitud de hoy, mañana, se va transformando, se va acrecentando. Generalmente los violentos comienzan con pequeñas cosas, por eso también es muy importante hablar con los adolescentes. Los noviazgos violentos, nosotros vemos en forma constante eso de dame la clave de tu celular, no quiero que te juntes con tus amigas, no te pongas esa ropa. Esas pequeñas cosas tenemos que tener cuidado, como mamás de niños y como mamás de niñas, porque siempre estamos preocupadas porque nuestras hijas vuelvan a casa, pero no nos preocupamos si no vuelven porque nuestros hijos son violentos. Entonces me parece que todo comienza desde el hogar. Todo comienza desde el hogar y de las pequeñas actitudes que podamos hacer visibles y cambiarlas. Natalia, gracias por citarnos. Gracias muy amable. Vamos a una pausa comercial y seguimos en minutos con más Mesa Redonda Debate. Hoy, a ustedes aquí, vecinos de nuestra ciudad, adjudicatarios de esta vivienda, ver en su rostro esa emoción, esa alegría, por ese tiempo que han esperado y este momento tan ansiado que les llegó en el día de hoy. Todos esos sentimientos a nosotros nos dan la fuerza para seguir dándole sentido, como decía antes, a esta enorme labor que cada uno en nuestro lugar venimos llevando adelante.
En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0190. Doctor Jorge Guareschi, médico psiquiatra, psicoterapeuta, especialista en psicoterapias breves. Atiende en Firmat, en el Sanatorio Firmat y en Clínica del Pilar. En El Hortondo, Rosario, Venado Tuerto, Carreras, Alcorta. Turnos al teléfono 3465 65 29 20. Y en YouTube, del Dr. Jorge Guareschi, Herramientas para Vivir. www.herramientasparavivir.com. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Con Billetera Santa Fe tenés reintegros en saldo virtual de un 20% en artículos de electro y del 30% en alimentos, indumentaria, calzados, juguetería, librería, bares, restaurantes, farmacias y turismo. Podés realizar tus pagos a través del saldo virtual o tarjetas de cualquier banco. Los reintegros se realizan después de las 24 horas hábiles de realizada la compra. Si sos comercio, a través de estos beneficios aumentás tus ventas. Entrá a santafe.gov.ar/billetera Santa Fe para saber cuáles son los comercios adheridos y los requisitos para obtener tu billetera Santa Fe. Este verano, disfrutá cerca de los comercios adheridos en tu zona. Santa Fe de pie. Segundo bloque de Mesa Redonda Debate y nos visita el ex jefe de gabinete de la Municipalidad de Venado Tuerto, Diego Milardovich. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho. Bueno, siempre es lindo venir a visitarlos. Gracias por la invitación. Bueno, Diego, hace pocos días, un par de semanas podríamos decir, tuvimos una noticia que para algunos quizás habían ya captado algunos indicios, para otros fue algo así como una sorpresa que tiene que ver con tu alejamiento del gabinete municipal de Venado Tuerto, digamos, donde vos estabas ocupando un lugar de jerarquía, un lugar fundamental, digamos, como se dice habitualmente, siendo la mano derecha del intendente. Bueno, y un día nos encontramos con la decisión pública del mandatario de que ya no estabas en el equipo, y después también escuchando tus argumentos al respecto. Hoy, con un poco más de tiempo ya transcurrido, ¿qué análisis haces de lo que ha sucedido? Mira, bueno, el análisis sigue siendo el mismo. Lo que vertí en la conferencia de prensa que sentí ganas de llevarla adelante después de escuchar a Leonel cuando explica sus argumentos, digamos, como bien vos decís, explicando un poco por qué lo de mi salida. Habíamos tenido una charla cuando él me comunica esta decisión, en la cual me había planteado concretamente cuestiones de índole política, de que mis posicionamientos políticos iban a dispararse en diferentes sentidos. Puntualmente él veía la posibilidad de que no podían convivir dos proyectos políticos distintos en ese nivel de gobierno. Le dije si él estaba disconforme con el trabajo, si veía que yo notaba que el trabajo estaba bien y que teníamos proyecciones, si se quiere, distintas en cuanto a cuestiones que no eran tan antagónicas tampoco. Por ahí mi defensa más fuerte de lo que era el Frente Progresista y la negativa a que el PRO podría ser un integrante de ese nuevo frente que ellos proponían, y después ellos que estaban, digamos, militando la posibilidad de un frente con otra apertura, ¿no? Esa fue la charla que tuve con el intendente ese día. Le dije que yo no tenía ningún tipo de problema, que si él entendía que esto era así, lo aceptaba, y que
como era un tema ideológico, yo no iba a renunciar, porque no renuncio a mis convicciones y a mi forma de pensar, que tome la medida que tenía que tomar en ese caso. Y después, cuando él en declaraciones habla de la confianza, ahí las cosas toman otro rumbo, porque en definitiva no fue muy claro al explicar que esa confianza tenía digamos, un enfoque claro en lo político, digamos. Y eso por ahí, yo que tengo ya unos años de dirigente y he desempeñado diferentes cargos, a mí me provocó, digamos, una situación que yo no esperaba, no era lo que había acordado con él, porque habíamos dicho que íbamos a ser muy sinceros en esa explicación y que tenía que ver con miradas diferentes y que yo aceptaba, que me parecía muy bien, pero ya cuando se pone en tela de juicio la confianza, me parece que a mí me motivó a tener que explicar esa situación, porque ya te digo, a lo largo de toda mi pequeña carrera política siempre he desempeñado mis funciones con hidalguía, ¿no? Diego, previo a esta diferencia que marcás en relación a el camino que puede seguir cada frente o no, con el PRO o no, se venía haciendo referencia hace algunos meses que, tras tu salida del espacio de Lisandro Rico, que fue el primer semestre del año pasado, estabas decidido a armar una corriente interna, un nuevo espacio dentro de esa estructura y que ese sería o fue el principal detonante por el cual el intendente Leonel Chalela toma la decisión más allá de lo que pasó en los últimos días. Sí, yo veía como una necesidad de plantear una mirada distinta dentro del partido. Nosotros venimos, y yo particularmente vengo siendo crítico de la política corporativa que hoy tienen la mayoría de los partidos políticos, corporativa económica, ¿no? No ¿Cómo hablo sería esto? Y digo que muchas veces todo esto tiene que ver con una distribución de cargos y de responsabilidades, de sostener desde lo económico a diferentes dirigentes y no profundizar las discusiones y las verdaderas discusiones que debe haber dentro de un partido político, que tienen que ver con los enfoques, con la mirada, con lo que tienen que ser las proyecciones de futuro. En ese contexto yo entendía de que por ahí era bueno darle al partido una mirada distinta en ese sentido. Y me pareció de que son expresiones que pueden convivir concretamente. Nosotros dentro del gobierno de Venado Tuerto, como pasa en el gobierno de Firmat, como pasará en otros gobiernos justicialistas que yo no conozco en detalle, conviven diferentes miradas. De hecho, los funcionarios del gobierno municipal, hay funcionarios que responden al sector de Maximiliano Puyaro, otros dirigentes que responden al socialismo y otros dirigentes que responden a otras expresiones políticas. O en algunos casos funcionarios que son inclusive del Partido Justicialista o que han tenido una ligazón con el ex intendente Freire. Por lo tanto, yo no lo veía como una amenaza, porque yo creo que en esto hay que separar dos situaciones que se dan que las dos son importantes, ¿no? Por un lado, lo que es la gestión, ¿sí? Que es un poco lo que uno debe cuidar, resguardar permanentemente, que esa fue mi primera pregunta al intendente. ¿Vos tenías alguna duda en cuanto a la gestión de mi trabajo y de las áreas en las que yo tenía más compromiso de trabajo, que era servicios públicos, obras públicas, la Secretaría de Control y demás? Él me dice que no, que para nada, que esto tenía que ver con otro tema, con el otro universo, que es el tema de las proyecciones. Y me parece que dentro de un gobierno conviven diferentes miradas, por lo tanto yo no lo veía como una amenaza de ese tipo digamos que podría traer como consecuencia una salida abrupta, repentina, desprolija. Sí, yo me pongo, del lado del intendente, tratar de entender, me pongo del lado del intendente. Está claro, Mauro. Y digo, el jefe de gabinete me está haciendo una corriente interna dentro del radicalismo. ¿Qué hago? Bueno, pero Leonel Chalela, cuando él me ofrece el cargo de ser su jefe de gabinete, Leonel Chalela ya sabía de mi alejamiento, digamos, que podía ser circunstancial, coyuntural o que podía profundizar. Que en realidad viene, para poner en contexto, de las elecciones del 2019. Sí, con Lisandro coincidimos muchísimo en el pasado y la verdad que he trabajado con él muy bien y he aprendido mucho a la par de él. Después vinieron, ya te digo, otro tipo de miradas en cuanto a la proyección. Yo no estuve de acuerdo con algunos posicionamientos y con algunas decisiones, se lo hice saber a él y al grupo.
Eso quedó, digamos, por supuesto, generó no digo una ruptura, pero sí un alejamiento en cuanto al trabajo que veníamos llevando adelante. Esto yo a Lionel se lo planteé antes de que te nombres como jefe de gabinete. Exactamente, antes de que él me diera esta posibilidad, le dije hasta último momento, inclusive, mira, Leo, vos conmigo no tenés ningún compromiso de nada, por más que haya formado parte de este grupo y por más que el grupo quiera, porque era una decisión del Grupo Enrico que yo asuma ese rol de acompañamiento del intendente. Por lo tanto, yo nunca vi, digamos, algo escondido, digamos, yo nunca, digamos, todas las posiciones políticas que yo tomé siempre se las comenté primero al intendente, que por supuesto por ahí decía, y bueno, tendríamos que tratar de ver, pero bueno, yo también tenía la necesidad, al no sentirme contemplado por ninguno de los espacios políticos del radicalismo, de poder expresar una mirada distinta. Y yo eso no lo veía conspirativo, y no lo veo, sinceramente se los digo, ustedes me conocen, no lo veo conspirativo en términos de la construcción de lo que es la gestión. Porque la verdad que los funcionarios que tenían, y que tienen, por supuesto, la afinidad conmigo y que trabajábamos juntos, las áreas que nosotros teníamos más, las áreas que te vuelvo a reiterar, que yo tenía más ascendencia, digamos, por mi perfil, por mi forma, eran áreas que funcionaban relativamente bien, claro, en un contexto complejo. Lo que de alguna manera, digo, en relación a lo que ocurrió contigo, digo, hay opiniones diversas de todo tipo, lo que sí, en cuanto a estar, digo, coincidir o no coincidir, eso, digo, lo que sí a muchos le llamó la atención es que tu posible salida era algo que se venía manejando, digamos, entre comillas, que cuando se va a la columna vertebral del gabinete ese día no estaban los reemplazos. No estaba quiénes iban a estar a cargo de esas secretarías. Bueno, se nombraron algunos funcionarios, tuvo que recurrir al concejal Meardi, que dejó la banca en el consejo, pero no hay ni jefe de gabinete ni secretario de gobierno, digo, la pata política de cualquier intendente. Sí, a mí me llamó mucho la atención la desprolijidad con la que se llevó adelante esto, lo desprolijo, te diría hasta torpe de esta situación. Porque estas son cosas que se acuerdan, ustedes son periodistas políticos y conocen de estas situaciones que han sucedido miles de veces, pero que se desarrollan y se resuelven en un plano distinto al que se resolvió esto. En este caso, digo, había diferentes situaciones, ¿no? La de Mauro Nervi, secretario de la producción, la de Alberto Armas, que dejaban en sus cargos por diferentes motivos, y lo intempestivo quizás que fue lo mío sin tener los reemplazos. Inclusive, Sebastián Rosati, que ya le había expresado. Secretaría de Servicios Públicos, Espacio Público, Infraestructura, Obras con Armas, digo, en conjunto. En la reunión de gabinete donde, que fue unas horas después de que el intendente me comunica esto, que yo por supuesto quise estar presente, despedirme de mis compañeros y demás, el intendente en esa reunión, ya sabiendo la situación de Sebastián Rosati, que era un hombre de mi riñón, una persona que yo le pedí se sumara a este proyecto porque sé de su capacidad, porque sé de su entrega, porque es un hombre que realmente le dio muchísimo al gobierno municipal. Ya sabía el intendente su decisión, que si yo me alejaba, él también lo hacía, y en esa misma reunión de gabinete el intendente le ofrece la Secretaría de Infraestructura, digamos, la que tenía Sebastián, más la de Armas, para, digamos, con un nivel yo te puedo asegurar que de torpeza muy grande, porque ya sabía cuál era la decisión de Sebastián Rosati. Bueno, a eso le siguieron otros funcionarios. Yo cuando vi esto, sinceramente, después del escozor y del shock que provoca una situación de este tipo, vos imaginate que yo una semana antes había estado con Leonel Charela, lo conté en la conferencia de prensa, charlando, me había dicho que era como su padre, haciendo referencia a la relación que teníamos, y una semana después me despedía. Digamos, en esa tratar de entender toda esta situación, muchos otros funcionarios quisieron seguir los pasos de Sebastián Rosati. Yo cuando vi esto, esperé, digamos, poder digerir un poco esta situación, y les pedí, sinceramente, cuando veo que no había reemplazo, cuando veo que esto era realmente una situación hasta de acefalía, digo, me acuerdo a Guillermo Kovacevic, a Emiliano Guillaumet, que estaban a cargo de áreas muy sensibles, que es obras públicas, servicios públicos, digo, muchachos, revean la situación, porque sinceramente esto no podemos dejar prisionera a la ciudad de esta situación
de una decisión mal tomada, apresurada o lo que fuera, o torpe por parte del intendente. Revean la situación, traten de acompañar la gestión, porque en el medio, yo como dirigente político, más allá de que uno tiene el respeto por el intendente, por los demás dirigentes que conforman un gobierno, también hay un compromiso social, hay un compromiso con la gente, y me pareció disparatado fomentar, digamos, que otros funcionarios también sigan esa misma corriente de salida del gobierno. ¿Pudiste hablar, digo, después de esta situación, de estas semanas que han transcurrido, pudiste charlar con alguien del entorno del intendente para tratar de entender qué pasó, digamos? ¿O es una cuestión que por el momento está cerrada? Mira, después de esto me tomé unos días de vacaciones que realmente las necesitaba. Necesitaba también interpretar un poco esta situación. La verdad es que he tenido el llamado de todos los secretarios, he tenido la posibilidad de charlar con cada uno de ellos. La mayoría también les cuesta entender un poco todo lo que sucedió. Muchos no son de extracción política o de militancia política muy fuerte, entonces a veces los argumentos políticos parecen banales cuando uno explica esto de esta manera. Pero yo creo que fue una decisión repentina, apresurada, torpe por parte del intendente, que no la ha consultado demasiado con mucha gente. A mí me cuesta creer, y lo digo con sinceridad, ustedes son dos personas que yo respeto mucho, y por supuesto a la audiencia que nos está escuchando. Yo dudo mucho de que Lisandro Enrico haya avalado una situación como esta. Me parece que Lisandro lo conozco, he trabajado mucho con él, sé de su temple, lo conozco, y me parece que nunca hubiese avalado una situación como esta. Porque acá hay una cuestión, como vos decías, que tiene que ver también con la política y con los proyectos políticos, ¿no? Que al Frente Progresista, con el radicalismo, con el socialismo, con otros sectores que han trabajado juntos, les llevó mucho tiempo poder llegar a ser elegido por el pueblo de Venado para gobernar la ciudad, y a un año de ese hecho, digamos, tan esperado, con tanto compromiso también de parte de muchos dirigentes del Frente que se llegaba a la ciudad para darle otra impronta, digamos, este hecho no es una cuestión que termine afectando a alguien en particular, más allá de que afecta a algunas personas en particular, sino que también afecta al espacio en sí. Totalmente, y digo, y espero, ¿no es cierto?, que el intendente también pueda reflexionar acerca de esto. Leonel es una persona joven, seguramente tiene mucho por aprender, pero yo digo, y viendo cómo es la configuración política, ¿no?, que se viene en adelante, donde uno ve sectores del radicalismo más afines a Juntos por el Cambio, otros que a lo mejor están más alineados con lo que uno piensa, de tratar de un intento de conformar un nuevo frente, pero si no, defender el Frente Progresista, la posible candidatura de Miguel Lifchis y demás. Digo, ¿qué decisión va a tomar Leonel Charela el día de mañana si, no sé, digo, por tirar algo, digo, alguna facción del radicalismo que hoy integra el Frente pasa a Juntos por el Cambio? En la reunión departamental del radicalismo, ¿no?, que me dijeron que estuvo brava. Sí, participé. Sí, por eso, lo sé. Quienes se opusieron de alguna manera, tengo entendido que fuiste vos y Valerio, el presidente comunal de Magiolo, y no más que eso. Sí, de los que pudieron hablar, digamos, porque una reunión muy extensa. En este mismo sentido estaba el presidente de la comuna de San Eduardo también, y bueno, dirigentes que son, digamos, que no ocupan cargos electivos en este momento, pero que son dirigentes de peso del radicalismo, ¿no? Joaquín Poleri, presidente comunal de Teodelina, charlaba con él ayer y decía, yo avalo el Frente con el PRO porque decidí con la razón. El corazón me dice que no, pero hay que pensar pensar con la razón, digamos, de alguna manera, y como tragarse un sapo. Sí, son todas las posturas, Mauro, son respetables. Yo lo dije en este sentido. Yo por ahí, en estos puntos, cuando hay tanto antagonismo entre, por ejemplo, el radicalismo por ahí tiene una plasticidad, de hecho, tiene una conformación de Juntos por el Cambio a nivel nacional, a nivel provincial, un acuerdo, como bien decías vos, Mariano, con el socialismo de hace mucho, en una visión más progresista, si se quiere, de la política.
Lo que digo es que es muy difícil tratar de juntar en un mismo frente al PRO con el socialismo. Me parece una utopía, me parece de un nivel de autismo, casi te diría, de lo que es un armado político. Me parece que es tirar la gorra demasiado lejos. Pero como dirigente radical, digo, porque uno puede ser de cualquier extracción política o sea, en ninguna parte del mundo está mal dicho soy de derecha. Si alguien de derecha, derecha. Digo, está bien. Pero digo, como dirigente radical, digo, ¿no te da cosa decir, bueno, en la provincia juego como progresista y a nivel nacional juego siendo de centro derecha? Digo, hubo ese hay dualismo. Militancia como que no le cierra eso, me parece. Yo, Mauro, dentro del radicalismo como dentro del peronismo hay un crisol de razas, sí, digamos, ¿no? Quizás más amplio estoy dentro del peronismo. Bueno, pero digamos, son partidos mayoritarios que aglutinan diferentes miradas. Me parece que en esa mirada respetuosa tenemos que respetar a aquellos que piensan más para el lado de la derecha y respetar a aquellos que piensan un poco más para el lado de la izquierda. Yo me alineo en ese camino, en un camino un poco más alfonsinista, si se quiere, en una mirada distinta, digamos. A mí, yo me siento cómodo compartiendo el espacio con el socialismo. He trabajado dentro del gobierno de Miguel Lichi y me he sentido, pero ha sido mi posición política siempre. Yo, en este sentido, digo, vengo manteniendo una coherencia. En algunos momentos, la realidad y el contexto es como que me ponen en el mejor lugar, digamos. Y en otro momento, a veces la realidad y el contexto me ponen otro. Yo por ahí difiero con Joaquín, que entiendo su participación y su pertenencia al espacio de Maxi Di Puyaro, que fue uno de los promotores de este enlace, digamos, de este nuevo frente. Pero yo creo que en esto uno debe mantener una coherencia. Si la coherencia fue, por eso respeto. Vos me decís, más allá de mi diferencia con Lisandro Enrico, él ha sido un hombre que ha militado inclusive la candidatura de Mauricio Macri y demás, cosa que yo he respetado inclusive siendo parte de su grupo, no aceptando, no convalidando. Y en eso, digo, uno debe ser fiel a lo que piensa. En esto es mantener la coherencia en el tiempo. Lo que te hace por ahí hoy un dirigente distinto, no debería ser así, pero bueno. Y yo me he mantenido, he sido crítico del gobierno del PRO, he mantenido siempre mi postura de que los argentinos debemos coincidir en una corriente que yo digo que pavimente la grieta que se ha generado entre los argentinos, que tenga una mixtura entre cosas de este lado y cosas de este otro lado, pero que nunca sean cosas tan antagónicas. Porque la verdad es que ninguno de los dos ha resuelto los problemas de los argentinos. Entonces digo, sí, si vos me decís marketineramente o de acuerdo a las posibilidades más cercanas que tenemos, quizás un loquito está pensando estas cosas y acá o gana el PRO o gana el kirchnerismo. Yo la verdad que creo que las construcciones políticas se hacen con el tiempo, se hacen con la coherencia, se hacen con el convencimiento pleno de que hay algo que se puede hacer. No he leído a lo largo del tiempo ninguna construcción política que se haya hecho 3 años antes de una elección. Me parece que las construcciones políticas deben fortalecerse en las convicciones. Y ese me parece que es el camino que deberíamos seguir la mayoría de los radicales, lo que yo le quiero imprimir al partido. Sé que hoy parezco un bicho raro, pero sé que el tiempo y los contextos van a ir cambiando y mantenerse firme en una línea es lo que nos va a dar alguna vez alguna posibilidad. Diego, gracias por visitarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Diego Milardovich pasó por Mesa Redonda de Debate, hacemos una pausa comercial y seguimos con más. Soy Walter Fernández. Entró Walter Fernández, está. Tuve la suerte de vivir y respirar el fútbol en carne propia. Los goles, las emociones, la pasión. Te invito a vivirlo como si estuvieras en la cancha. ¡Qué pedazo de gol, manita mía! Sintiendo el olor a pasto, con la emoción de ver salir a tu equipo del túnel. Hay una sola manera de sentirlo tan real. El pack fútbol de Pampacón te va a poner en ese lugar. Porque Pampacón es pasión y es para vos.
pero no sabe que tiene COVID porque tiene síntomas leves. Así contagió a Juan, Martín y José, sus compañeros de trabajo. Sin saberlo, Martín vuelve a su casa con Carla, su compañera, y su hija Belén, que está a punto de nacer. Frena la cadena de contagios. Cuidarte es cuidarnos. Santa Fe de pie. Doctor Jorge Guareschi, médico psiquiatra, psicoterapeuta, especialista en psicoterapias breves. Atiende en Firmat, en el Sanatorio Firmat y en Clínica del Pilar. En El Hortondo, Rosario, Venado Tuerto, Carreras, Alcorta. Turnos al teléfono 3465-652920. Y en YouTube, del Dr. Jorge Guareschi, Herramientas para Vivir. www.herramientasparavivir.com. ¿Dónde querés vivir? Es una pregunta difícil de responder. Puedes tomar el tiempo que quieras para pensarlo, pero al momento de decidirlo, debes encontrar un lugar y un profesional que te asesore y te brinde, con seriedad y responsabilidad, lo que necesitas para completar esa decisión. Zuliani Propiedades, de Oscar Zuliani, corredor inmobiliario matriculado, ventas, alquileres, administración y tasaciones, Entre Ríos 970, Firmat. Con Zuliani Propiedades, siempre ganas. Para prevenir el dengue, hay que impedir la reproducción del mosquito. Cambia seguido el agua de floreros y jarrones. Limpia las canaletas y sectores con agua estancada. Impedí que los recipientes acumulen agua. Mantén limpia el agua de tu pileta. Son tareas simples y evitan la propagación del dengue. Es un mensaje de la Municipalidad de Firmat. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909, Firmat. Último bloque de Mesa Redonda de Debate. En el último programa venimos con más invitadas que invitados, Mariano, ¿eh? Estamos por encima de la paridad de género. De la paridad, claro. Estamos por encima, vamos por más Sí. nosotros. Vamos a hablar con la presidenta del Consejo de Firmat, donde también hay mayoría de mujeres. Recordemos que en el Consejo Municipal de la ciudad de Firmat tiene 6 integrantes, de las cuales 4 son mujeres. Entonces, bueno, ahí también se está por encima de la paridad. Griselda Valdecasa, bienvenida. Bueno, buenas tardes, gracias. Es la primera en la historia del Consejo, ¿no? Que pasa más que somos mayoría de mujeres, sí. De hecho, bueno, recuerdo que el año pasado también nos hicieron algunas notas de diarios y demás de otros lugares, porque al menos en la provincia era también la primera vez que había una conformación de este tipo. Bueno, creo que lo venimos diciendo, ¿no? Venimos ganando espacios las mujeres y la verdad que es interesante que podamos estar. Creo que le damos una impronta diferente y con nuevas ideas, con otras perspectivas. Incluso, bueno, quienes conformamos el Consejo, todos venimos con una experiencia previa también de lugares, bueno, en el caso mío también de mi profesión, al igual que el resto. Creo que eso trae mucho insumo para trabajar y para aportarle a la comunidad. Sí, uno lo va naturalizando con el correr del tiempo, pero pensando y mirando hacia atrás, ¿no? Una de las pocas cosas que hizo Menem, digamos, fue poner el cupo del 30%. Una de las pocas cosas buenas, digamos, porque hizo muchas otras cosas malas. Hasta ese momento, año 93, el 6% del Congreso de la Nación estaba integrado por mujeres, nada más, lo cual era una locura. Pensar eso hoy, pasó tan poco tiempo, pasaron 28 años nada más, como ya las nuevas generaciones van naturalizando otro escenario completamente distinto. Sí, tal cual.
creo que, bueno, como vos bien decís, el contexto va llevando también a que podamos tener otros lugares y otros canales de participación, lo cual es importante y bueno, a veces es difícil de sostener porque también es un cambio cultural, ¿no? Claro. Y bueno, y eso lleva mucho tiempo, no solo algunos años, pero bueno, la verdad que es así. Nosotros en su momento también y a veces a las propias mujeres les cuesta entenderlo, muchas mujeres también, ¿no? Sí, tal Yo cual. recuerdo una dirigente departamental bueno, antes de que se apruebe la ley, estaba en contra diciendo que la mujer se tiene que ganar el propio espacio, ¿no? Sí. Y que no estaba a favor de que en las comunas o en los pueblos haya paridad, porque la mujer en el pueblo no participa en política. Entonces la pregunta era ¿por qué el hombre sí? Por eso digo, la cuestión cultural muy Creo que estaba en ese debate. Puede ser. Y bueno, desde el Vamos nosotros también en nuestra conformación de la lista éramos 4 mujeres también, que de hecho, bueno, cuando ingresamos con Marcela veníamos con una lista de mujeres. Así que bueno, en buena hora, sí, que estemos trabajando. Hablábamos, bueno, la idea era charlar en relación al presupuesto que se aprobó hace pocos días, pero también quería preguntarte, aprovechando tu presencia, Griselda, sobre un tema que hablamos al comienzo del programa, todo lo que se ha desatado a partir del caso de esta joven de la ciudad de Rojas, porque digo, cada vez que pasa un hecho de esta característica, de esta brutalidad que nos conmueve, que nos hiere, estamos como varios días hablando de eso, pero después rápidamente pasamos a otro tema, cuando en realidad lo que siempre hay que tratar es de generar acciones políticas para que el tema siga instalado y para que empiecen a modificarse hábitos verdaderamente, porque dice Mauro, bueno, decía eso en la nota inicial, de hoy charlamos de esto, la palabra, los planteos, lo que digamos en los medios, pero hay que tomar decisiones de fondo también para ir frenando y revirtiendo esto. Desde ese lugar de dirigente, de autoridad, mujer, ¿cómo ves esta situación y qué cosas se van haciendo para tratar de promover ese cambio cultural que también tiene que llegar a este tema tan delicado? Sí, tal cual. Sí, tremendo lo que ocurrió. Bueno, nosotros también cuando hace unos meses tuvimos este caso tan cercano, que uno nunca espera, ¿no? que pasen estas cosas, pero lamentablemente siguen pasando. En lo que va del año, más de 33 mujeres ya murieron por femicidio. Y nosotros sí tenemos ahí que trabajar fuertemente. Bueno, en materia legislativa nosotros siempre planteamos esto de poder llevar propuestas. Justamente el año pasado aprobamos una ordenanza de Banco Rojo para seguir visibilizando la cuestión y la situación, porque creemos esto, ¿no? Que hay que hablar, hay que ponerlo en palabras, hay que expresarlo. Digamos, tener el conocimiento, la información, el asesoramiento, saber a dónde ir, a dónde recurrir. Esto que hablábamos recién, Mauro, también, o sea, esta cuestión cultural, que a veces creemos que es normal lo que nos está pasando. Bueno, todo esto hay que enseñarlo, hay que transmitirlo, hay que ponerlo en palabras. Hay que trasladarlo a las escuelas, a los espacios, por eso digo también la importancia del ESI, como de muchas otras políticas que se van instalando, implementando. Nosotros desde el Consejo también podemos lógicamente hacer estos aportes, como te decía antes, para estar de manera latente el tema, que no sea algo que lo hablamos o un tabú o que lo hablamos solo cuando pasa algo, sino al contrario, para prevenir tenemos que estar, creo yo, todo el tiempo concientizando, charlando, hablando con todos, con los hombres, las mujeres y bueno, con los diferentes géneros. Creo que es fundamental y nosotros un poco, digamos, desde el Consejo esta conformación lleva a que podamos hablar de muchos temas, más allá de que no es una cuestión de mujeres, porque también si no ahí volvemos nuevamente a lo cultural, claro, o sea, no es una cuestión de mujeres, pero sí creo que somos nosotras quienes primero instalamos y llevamos adelante esta bandera, pidiendo lógicamente que nos acompañe toda la comunidad. Bueno, decíamos antes que hace pocos días se aprobó el presupuesto municipal, siempre que se da el debate por lograr sancionar esta ordenanza, que es la más importante, dicen, digamos, porque es justamente donde se determina qué se va a gastar y en qué se va a invertir.
empieza así a haber un debate y se centraliza esto que tiene que ver en cómo eso afecta el bolsillo del vecino y el aumento de la tasa y hasta cuándo llega. Bueno, y ustedes resolvieron que el aumento sea de un 38%, digo ustedes porque fue el Frente Progresista quien con sus 3 votos logró, digamos, la sanción de ese porcentaje. ¿Cuál es el argumento que ustedes ponen sobre la mesa para eso? Exactamente, sí. Bueno, como vos bien decís, o sea, terminamos nosotros aprobando el 38%, teniendo 3 votos. Esto también podría haber sido diferente, digamos, porque en el Consejo somos 6 concejales, hay diferentes posturas, de hecho las hubo, y hay todo un trabajo previo también de consensos y, digamos, y justamente de acuerdos en el buen sentido de la palabra en este trabajo que venimos haciendo. Digo en el buen sentido porque a veces algunas personas también quieren tergiversar esta cuestión y no es así. O sea, nosotros hacemos todo un trabajo con los diferentes proyectos, en este caso con lo que es el presupuesto y la fiscal, para poder llegar a... lo más lógico sería, o lo más lindo siempre, es llegar a la unanimidad, a poder estar todos conformes con los que estamos aprobando. En este caso, bueno, fue solo por 3 votos, por tener la mayoría desde el Frente Progresista. Ese 38% que nosotros proponemos, que es 2 puntos más abajo de lo que había propuesto el Ejecutivo, tiene, digamos, su fundamento en el índice inflacionario que hubo en el año 2020, es el mismo argumento que tuvimos el año pasado también, digamos, como para poder aprobar. Sabemos que esto no se equipara a lo que es a lo mejor el incremento que tuvo de bolsillo la gente, porque las paritarias fueron inferiores, que ese fue un poco el argumento que tuvo el otro bloque. Pero bueno, nosotros consideramos que esto es un servicio que se le brinda al vecino. También tenemos que tener en cuenta que esta tasa está compuesta también por un dinero que se le transfiere a bomberos, al SAMCO, o sea, el vecino a través de esta tasa general está haciendo su aporte desde la comunidad a todos estos sectores que también trabajan por todos los firmatenses. Ese fue nuestro argumento respecto de lo que es la tasa, y bueno, y dentro del presupuesto hicimos algunas modificaciones que fueron consensuadas, como bien decíamos antes, para poder trabajar más que nada conociendo situaciones puntuales que se dieron ahora a último momento con jóvenes que querían estudiar y a lo mejor ya no estaban dados los plazos para el tema de becas, entonces incrementarlas con lo que fue la virtualidad y poder hoy seguir trabajando en materia de pandemia. En la virtualidad a través de apoyo escolar, poder redireccionar, digamos, fondos para eso. Y lo mismo los clubes, porque bueno, considerando todo el trabajo que vienen haciendo, de hecho hoy todavía estamos con la incertidumbre de qué va a pasar con las escuelas, pero los clubes sí están funcionando y están siendo un espacio de contención para nuestros niños, las colonias, y para nuestros jóvenes también el deporte. Entonces quisimos apostar a eso. Bueno, fue un poco donde pudimos, como te decía, trabajar y ponernos de acuerdo, lo cual considero que es muy interesante. Y considero esto, que también debemos ser responsables a la hora de poder tener una propuesta, porque nosotros estamos representando a los vecinos desde esa banca. Y porque si no queda en esto, ¿no? Que como somos mayoría... Claro, no, digo, porque por eso me gustaba poder charlar el tema y profundizarlo, porque bueno, también a ver, porque nosotros también tenemos la presidencia, tenemos el voto doble, o sea, podríamos haber tenido un montón de otras estrategias o argumentaciones, pero no fue así, o sea, se volvió a dar el mismo escenario que se dio con la elección de las autoridades, digamos, del Consejo, donde por diferentes circunstancias no hubo, a lo mejor, o por falta de diálogo, que a veces hablamos tanto del diálogo, quizás por falta de diálogo también, no se llegó a un acuerdo, y bueno, nosotros somos 3 concejales y eso fue lo que... Claro, porque digamos, para cerrar, digamos, lo que fue la votación, hubo también una división en lo que es el Frente de Todos. Por un lado, Firmat Futura propone el 32,5, si mal no recuerdo, tomando como base un promedio de las paritarias. Sí. Y Más Patria no hace ninguna propuesta, claro. Digamos, hace como una posición opuesta al aumento en general, digamos. Sí, en realidad, o sea, vota en contra, vota de manera negativa o no acompaña ni el presupuesto ni la tasa fiscal.
Con lo cual también sabemos que, como vos bien dijiste al comienzo, es la herramienta principal para que el Departamento Ejecutivo pueda llevar adelante la gestión de gobierno. O sea, para que todo empiece a funcionar y se pueda poner en marcha. Nosotros estamos hablando de un 38%, cuando en realidad hubo 3 aumentos en los combustibles, o sea, en todo lo que también tenemos que realizar, ¿no? Nosotros con ese 38, como te decía antes, está la tasa de bomberos, de SAMCO, estamos prestando un servicio de lo que es barrido, alumbrado, mantenimiento y limpieza de canales, como tantas otras cosas que ahí, digamos, hay que pagarle al personal, hay que mantener todas esas herramientas de trabajo. No es a lo mejor un impuesto, como también digamos, ha ocurrido, que a lo mejor hubo impuestos que tuvieron un aumento muy abrupto y no impacta después en el vecino, no hay una retribución al vecino, en este caso sí. Y si bien nunca es lindo poder aprobar un aumento, o sea, sí lo necesitábamos para que, como te decía antes, el intendente pueda llevar adelante su plan de gobierno que tiene que ver justamente con el presupuesto. Por otro lado, también como para nada más agregar, porque se comentaba esto de que había llegado tarde, de que no se pudo trabajar, o sea, esto no fue así. Todos los años lo venimos trabajando de la misma manera. A veces tenemos que esperar que estén aprobados el presupuesto nacional y provincial para saber también cuáles son todas aquellas obras y todos aquellos fondos que van a llegar, porque tienen que estar presupuestados para después poder ejecutarlos dentro del año. Entonces hay una lógica, digamos, en todo este trabajo que la verdad que hemos realizado, y como te decía antes, yo creo que no es una postura válida ir en contra de la gobernabilidad del intendente, sino que si somos los vecinos a los que estamos representando, hubiese sido importante que sea otra la propuesta o la iniciativa o el planteo, digamos, propuesto por Más Patria. Gisela, gracias por visitarnos, muy amable. Estamos cerrando, Mariano Carrera. Bueno, con un programa que deja, como siempre, muchas cuestiones para poder analizar, para poder pensar. Ojalá que usted que está en su casa, que dispone de un televisor, de un celular, de una computadora, se tome algunos minutos para escuchar a los protagonistas, para poder estar más cerca también de algunas cuestiones que tienen que ver con las definiciones de la política que inciden después en la vida cotidiana. Muchas veces se habla, se toma postura, ¿cómo diríamos? Se deja ganar una bronca o una adhesión a algo por una sensación, por un impulso y no por la razón. Está bueno de vez en cuando también poder detenerse, analizar y después, claro está, sacar propias conclusiones que tengan algún argumento válido para esa conclusión. Gracias por estar, como siempre, del otro lado. Nos reencontramos dentro de una semana. Esto fue Mesa Redonda Debate.